Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Luna Emperatriz Ponce Bonilla. Nos acompaña Darwin Misael Marroquín Sánchez, es licenciado en el Hospital Nacional de la Unión. Y quisiera hacerte unas preguntas. ¿Qué sabes sobre la perspectiva de género? Buenos días, para mí es un gusto estar aquí contigo y compartir un poquito de mi conocimiento. La perspectiva de género es algo que todos podemos ver a simple vista y tratamos la manera de poderlo asimilar hasta cierto punto. Pero cuando me hablas de perspectiva de género, me hablas de todo lo que pueda haber, o sea, géneros sexuales, aplicándolo a la sexualidad en género de disciplinas, y si lo apegamos al género de la salud, término médico, pero en este caso lo estamos hablando de la diversidad de género, hablamos de sobresexualidad. Entonces, mi opinión y mi punto de vista es que existen diversas etapas que el ser humano va desarrollando, y dentro de ella o dentro del desarrollo psicológico que tiene la persona puede irse apegando a un género X, por ejemplo, un género heterosexual, o podemos hablar de lo que es un género bisexual, o como comúnmente y hablando técnicamente conocen a otras personas los géneros, ¿verdad? Que son gay, y podemos hablar de lo que son el lesbianismo y de las personas que se inclinan por el mismo género. Entonces estamos hablando de esos son los diversos géneros que yo tengo, y en base a eso y en base a tu pregunta podemos determinar diversas opiniones, y algunas veces hablar de este tema también crea lo que es un debate, ¿verdad? Por diferentes tipos de opiniones de cada ser humano. Recordemos que los géneros, como dice la palabra, están diversos y cada quien elige ser como tal le parece en lo que va de la vida. Muchas gracias. Y otra pregunta. ¿Considera que es importante enseñar la igualdad en las relaciones familiares? Sí, es importante. La igualdad de género es algo que se debe de trabajar y se tiene que seguir trabajando. Recordemos que venimos de una era en donde había mucho machismo. Venimos de una era en la cual los hombres se creía que solo podían ellos trabajar y la mujer era solo para el hogar. Y si usted se fija, pues ahora en día pues ambas personas trabajan. Antes se creía que una mujer no tenía la capacidad de ser, por ejemplo, un policía o un militar, porque estaba el machismo, como te decía, estaba inculcado el machismo. Entonces, pero poco a poco y los años han pasado, eso se ha ido venciendo. Por eso es importante la igualdad de género. El hecho de que una persona sea niña no quiere decir que no tenga la misma fuerza y voluntad de poder ser igual que un hombre. Entonces existen diferentes apologías en las cuales nosotros podemos trabajarlas, pero en mi punto de vista sí es importante que se apegue a lo que es la igualdad de género y respetando también, ¿verdad?, las inclinaciones sexuales de cada quien y con el debido respeto de las personas. Ok, para finalizar la entrevista, ¿qué opinas sobre la diversidad de género? En opinión propia, en la diversidad de género, como te mencionaba en la primera pregunta, cada quien elige, ¿verdad?, cómo ser, y es respetable. Para mí es respetable en lo personal, cada quien elige ser lo que es y lo que quiere ser en su lapso de vida, pero hay pros y contras en los cuales yo soy bien sincero y soy bien tajante. Yo estoy a favor de que cada quien desee ser, si es gay, si es lesbiana, si es heterosexual, pero lo que yo no estoy a favor es en que se le inculque a los niños, ¿verdad?, que ellos tiendan a ser miembros de una organización, como todos, que respeto mucho que cada quien, los LGTBI. Entonces yo observo en publicaciones, observo en posts de Facebook, que hay niños que ellos quieren imitar la organización, pero para mí no es justo que ellos vengan y empiecen a decirle al niño: mira, tienes que ser de nosotros, mira, tienes que meterte a nuestra organización, porque eso es una decisión propia. Entonces, así como ellos piden el debido respeto
hacia ellos por su apología de género. Entonces también es bueno que ellos respeten, ¿verdad?, la decisión de cada quien y no hagan el llamado, ¿verdad?, público que sean como ellos, sino que cada quien decida ser como quiere ser en algún momento de su vida. Eso es en cuanto a mi opinión personal. Bueno, te agradezco mucho por el tiempo que te has tomado para poder responder a estas preguntas, estas interrogantes que se tenían sobre la temática. Nuevamente agradecerte por el tiempo. El gusto es mío, ¿verdad? Y espero que te haya servido todo esto y siempre, ¿verdad?, tratando de apoyar lo que es la parte de enfermería y el aspecto psicológico. Muchas gracias. Continuando con la ronda de preguntas, tenemos aquí a Luis Alfredo Ramírez Torres, que a continuación nos dará respuesta a las siguientes interrogantes. Alfredo, ¿qué sabe usted sobre la perspectiva de género? Creo que la perspectiva de género es lo que nosotros tenemos o sabemos de la idea de, por ejemplo, si una persona es homosexual, si una persona es heterosexual o todas las diferentes sexualidades que existen en estos tiempos. Entonces creo que la perspectiva que nosotros tenemos es eso, la idea sobre a dónde va cada persona o a qué género podría decirse apunta, digamos. Ok. ¿Y considera que es importante enseñar la igualdad en las relaciones familiares? Creo que sí, es importante porque el entender que la familia entiende más que todo a qué orientación sexual tiene una persona, digámoslo, si dentro de mi familia hubiera alguien que fuera como homosexual, yo creo que también tiene que explicar, a esa persona tendría que explicar a los demás que no entienden, porque por ejemplo, uno sí sabe que es un homosexual, pero tal vez algunas de las antiguas generaciones tal vez pueden tergiversar la información y no saber en realidad de qué se trata todo eso. Okay. Entonces creo que sí es importante que se le explique primero a la familia, miren, yo tengo estos gustos y esto hago, para que si no existan malos entendidos, y creo que ahí iría lo de la aceptación familiar también. Entonces creo que eso influye bastante. Y para finalizar esta ronda de preguntas, ¿qué opinas sobre la diversidad de género que hay? Pues yo creo que cada persona es libre de decidir hacia qué género, por ejemplo, va a decidir, o a veces tenemos aquel problema de que no sabemos si nace o se hace. Yo creo que eso ya va a depender de cada quien a qué género o qué gusto va a tener en ese sentido. Ok, eso ha sido todo y agradecerle por el tiempo que nos ha permitido para poder conversar, para poder dar respuesta ante estas interrogantes. Sí, sí, sí.